Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Doctor Baptista, por la presentación quiero también agradecerle y feliz y encantada de poder compartir con ustedes esta presentación que tiene una relación muy directa con la especialidad que manejo, que es la gastroenterología. Voy a dedicarle unos minutos a revisar el impacto de la deficiencia de hierro causada por la hemorragia digestiva. Soy la doctora Adelina Lozano, que ya he tenido la introducción a cargo del doctor Baptista. Pasaremos entonces a hacer un comentario en relación a que en el Perú hay una tendencia para ejecutar acciones multidisciplinarias y descentralizadas para erradicar la anemia, no solamente en los niños, también en la población adulta. Miren ustedes, los médicos que asistimos a pacientes con hemorragias digestivas, uno de los grupos más importantes en este evento de hemorragia digestiva son los adultos mayores. Según la definición, el adulto mayor es un paciente que tiene más de 60 años. Y este es un estudio interesante realizado en el año 2012 que involucra una cantidad de pacientes interesantemente grande, distribuidos a lo largo de todo el Perú para establecer la prevalencia de la anemia. Encontramos que el grupo etario más comprometido es el que está entre los 60 a los 69 años, con un alrededor del 45% de los pacientes afectados con anemia. En algunas regiones, las que están pintadas según el mapa, de un color anaranjado más intenso, que es la región de Ancash y la región de Ayacucho. Son dos de las regiones que tienen alrededor del 50% de personas mayores con anemia. Miren ustedes que si nosotros miramos cuál es la distribución según un miembro adulto de la familia en una casa que tenga anemia, vamos a encontrar que en Lima Metropolitana alrededor del 45%, es decir, vamos a encontrar de casas al menos algún miembro de la familia afectado con anemia. Esto es una cifra realmente impactante, más aún cuando miramos que la pirámide poblacional cambió y en esta pirámide poblacional hay un número grande de pacientes mayores de 50 años. La anemia en las personas de edad avanzada tiene un impacto tanto en una discapacidad de aspecto mental. Esto se vio en una evaluación que les estoy presentando sobre el test del Mini-Mental, donde hay una disminución de las capacidades, pero no solamente de este rendimiento intelectual, sino también físico. Este es uno de los estudios más grandes publicados en Perú en relación a cuáles serían las causas más importantes de hemorragia digestiva del tracto gastrointestinal, y está a la cabeza las enfermedades ulceropépticas, tanto duodenal como gástrica, y en enfermedades del colon a la cabeza está la enfermedad diverticular del colon. Esto es importante recordar porque conforme progresan los años, una de las cosas que los pacientes más consumen son anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos, precisamente factores muy relacionados con estos eventos de hemorragia digestiva. Miren ustedes, esto me pareció muy importante poderlo comentar. A los 30 días de un episodio de hemorragia digestiva, el 62% de los pacientes tienen anemia ferropénica. Aquí los gastroenterólogos tenemos un compromiso directo, estamos involucrados digamos, en la necesidad de empezar a manejar más activamente la anemia, debido a que estamos muy enfocados en la endoscopía, en el manejo de la causa, digamos, endoscópica, para hacer todos los métodos que hoy se dispone. Sin embargo, nos estamos olvidando de este aspecto que es el manejo de la hemorragia digestiva después y la corrección. Entonces, 62% de pacientes al mes terminan con anemia ferropénica. En este orden de cosas, la Organización Mundial de la Salud ha incluido el término de PBM,
que vienen de las siglas del Patient Blood Management. Esto es una disposición que a partir del año 2010 tiene 3 pilares más importantes. Por un lado, la optimización del volumen sanguíneo, por otro lado, la minimización de la hemorragia y la optimización de la tolerancia a la anemia. Cuando hablamos del pilar de optimizar el volumen sanguíneo, nos estamos refiriendo a la detección precoz de la anemia y no solamente enfocados en manejar la anemia, sino también en tratar la ferropenia. El segundo pilar, que es minimizar la hemorragia, es lo que veníamos diciendo, retirar los factores condicionantes que pueden prolongar la hemorragia, como son los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, y en la optimización de la tolerancia de la anemia está relacionada a la mejora del gasto cardíaco y la oxigenación y a las transfusiones restrictivas. Quiero ilustrar mi presentación contándoles una historia. La historia se trata de un paciente de 75 años, de sexo masculino, procedente de Lima, con hipertensión arterial, enfermedad celíaca, antecedente de enfermedad diverticular de colon y una gastritis superficial, más una colecistectomía. Este paciente es admitido con una hemoglobina de 6.2, presión arterial de 95/60, y es admitido con estas características y los antecedentes antiseñalados. Entonces, si nosotros utilizamos el PBM para enfocar a este paciente, ya tenemos el diagnóstico de la anemia, se le ha retirado toda la medicación y vamos a proceder a las transfusiones según las necesidades. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer los gastroenterólogos es: ¿cómo voy a manejar la anemia por pérdidas digestivas y qué factores van a influir en mi decisión? De hecho, el nivel de la hemoglobina es el ente más importante en la toma de esta decisión. Sin embargo, me va a interesar si el paciente tiene un sangrado activo o no, si la hemorragia ha sido severa o ha sido leve, qué posibilidades tiene mi paciente de tener una recidiva o continuar el riesgo de sangrado y cuáles son las patologías asociadas. Vean ustedes que no solamente estamos mirando el nivel de la hemoglobina, sino que además de mirar el nivel de la hemoglobina, los gastroenterólogos deberíamos de mirar el contexto general del paciente. Actividad de sangrado, magnitud de sangrado, comorbilidades del paciente, riesgos potenciales de continuar el sangrado para la mejor toma de la decisión. En este orden de cosas vamos a tener el término de transfusiones restrictivas y los niveles de hemoglobina. Si nosotros tenemos un paciente que tiene factores de riesgo como hipertensión arterial, como es el caso de nuestro paciente, o que tenga tabaquismo, dislipidemias, arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares y además la hemoglobina está por debajo de 8, estamos en la obligación de iniciar una transfusión restrictiva. Si el paciente tuviera menos de 9 gramos de hemoglobina, pero tuviera alguna disfunción orgánica, cerebral, pulmonar, cardíaca, taquicardia, estamos también en la obligación de iniciar transfusiones restrictivas. Cuando yo era estudiante de medicina, de pronto a uno le decía, vamos a hacer una transfusión, pidamos 2 paquetes de globulares y vamos casi siempre bajo esa denominación de 2. Pero miren ustedes, de 1 en 1, que es lo que aquí está remarcado. Entonces, el concepto de transfusión restrictiva es seleccionar realmente lo que mi paciente necesita y si le tengo que poner de 1 en 1, esta es la idea. Entonces, cuando hablamos de transfusión restrictiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? De hecho, los gastroenterólogos no estamos familiarizados con este término y me va a gustar revisarlo. Este es un estudio en el que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde se vio cómo era el impacto de las transfusiones restrictivas versus las transfusiones liberales. Yo quiero repasar primero el término. Vamos a denominar transfusiones restrictivas cuando pretendemos subir los niveles de hemoglobina en valores entre 7 y 8
Y vamos a llamar liberales cuando el nivel de nuestra hemoglobina que pretendemos es alcanzar 9 o 10. Este estudio estuvo encaminado en la evaluación de la morbimortalidad de este grupo de pacientes. Otro de los objetivos fue valorar la posibilidad de resangrado y cuál era mucho más ventajosa en este grupo de pacientes, si las transfusiones restrictivas o las transfusiones liberales. Vean ustedes entonces, el producto de esta investigación se vio que era mucho mejor hacer una transfusión restrictiva. Entonces, este es el primer concepto que quiero que en gastroenterología lo interioricemos. Es mejor una transfusión restrictiva versus una transfusión liberal. Vamos a disminuir las comorbilidades tanto a nivel de miocardiovasculares, el stroke y algún otro efecto de injuria renal, inclusive haciendo transfusiones restrictivas. Y este es otro estudio que se hizo para mirar también el manejo de la hemorragia digestiva, y lo que se vio es que la transfusión restrictiva mejoraba la mortalidad y también mejoraba el resangrado. Entonces, en este orden de cosas, a nuestro paciente que ingresa con menos de 7 gramos de hemoglobina, que es un paciente hipertenso de 75 años, está en ese grupo de riesgo de sangrado, le correspondería una transfusión restrictiva. Este paciente recibió transfusión y elevó la hemoglobina, con lo que se realizó un estudio de colonoscopía donde se apreciaron múltiples imágenes diverticulares en el colon sin actividad de sangrado en este momento. Otra de las cosas que yo les había comentado al inicio de esta presentación en cómo hacer el manejo de la anemia es valorar qué tipo de pacientes van a ser aquellos que continuarán sangrando, porque es una patología que tiene ese comportamiento, que tiene una alta tendencia a la recidiva de sangrado. Miren, este paciente fue dado de alta porque estaba hemodinámicamente estable, obviamente tenía anemia, le indicaron una dieta de hierro vía oral y alimentos ricos en hierro y todas las indicaciones al alta, ¿no? Entonces salió con el diagnóstico de enfermedad diverticular de colon como causa de la hemorragia, pero de momento estable. Muy bien, el paciente es controlado al mes y la hemoglobina subió a 9.8 gramos. Entonces, quisiera repasar con ustedes dos cosas. Primero, en el contexto de la patología de fondo que tiene el paciente, es importante evaluar lo que habíamos dicho antes. Si este paciente sangrará una vez y su posibilidad de resangrado es muy mínima, o es un paciente que tendrá mucha posibilidad de resangrar y tenemos que realmente tener el concepto claro de qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. La enfermedad diverticular de colon es una enfermedad que tiene una posibilidad de resangrado que, dependiendo del estudio que analicemos, va del 13 al 19% en el primer año, pero podría tener una recurrencia inclusive mucho más alta, hasta 35%, y recurrir inclusive después de este primer año. Entonces, es un grupo de pacientes y de patología al que nosotros no podemos dejar de bajar la guardia. Entonces, ¿en cuánto tiempo evaluar? 4 semanas está bien, sí, el paciente recibió terapia de hierro oral y yo esperaría que a la semana cuarta el paciente suba más de 1 gramo de hemoglobina y nuestro paciente subió, pero no 1 gramo de hemoglobina. Entonces, este es el momento en el que yo podría decir, este paciente es fallo de terapéutica, o este paciente sí respondió al tratamiento y yo debería de continuar la terapia hasta alcanzar niveles normales de hemoglobina y seguir evaluando al paciente hasta alcanzar niveles normales de depósitos de hierro y estabilizar el nivel de hemoglobina de mi paciente y los niveles de depósito. Es decir, no será suficiente, este es otro punto a recalcar, la evaluación en la semana 4.
nosotros necesitamos continuar la evaluación por lo menos 6 meses para tratar de ver si en alguno de esos puntos mi paciente está completando no solamente su buen nivel de hemoglobina, sino también los depósitos de hierro. Y en cada momento yo tengo la chance para decir un fallo terapéutico o continuar con la terapia de fondo. Esto es importante porque en este tiempo de terapia, que no es un tiempo corto, hay un grupo de pacientes que va a descontinuar la terapia. Algunos por eventos adversos, se estima que puede llegar hasta el 20%, y otros por una pobre adherencia al tratamiento, por temas económicos, por otros problemas, inclusive de fondo, que podrían hacer que el paciente desista hasta un 60%. Miren ustedes que cuando nosotros estamos hablando de las terapias de hierro vía oral, van a existir algunos factores que no van a ser favorables para la administración de terapias de hierro vía oral y deberíamos de preferir una terapia de hierro parenteral. Entonces nos está sugiriendo de que tenemos que aprender a seleccionar al paciente, qué paciente debería ir en terapia oral y qué paciente debería de ir en terapia de hierro parenteral. Nuestro paciente en estas primeras 4 semanas no ha tenido una buena respuesta, entonces podría ser nuestro paciente tributario a una terapia de hierro de vía endovenosa. Vean ustedes que si en estas primeras semanas no ha tenido éxito, yo debería de repasar cuáles fueron las condiciones que podrían haber condicionado este fracaso. Y dentro de los antecedentes, por ejemplo, mi paciente tiene enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es uno de los factores que está involucrado para una pobre respuesta, por ejemplo, de terapia de hierro vía oral. Podría pasar lo mismo si un paciente tiene una condición inflamatoria crónica o una cirugía. Entonces, son condiciones en las que las terapias de hierro vía oral no van a ser las más favorables para obtener los resultados que nosotros esperamos. Entonces, yo quiero decir con esto de que las hemorragias, en realidad no solamente la hemorragia, sino la causa de sangrado más frecuente en los pacientes que tienen anemia están dirigidas al tubo digestivo. Y se estima que aproximadamente las 2/3 partes de los pacientes con anemia ferropénica, la causa son pérdidas gastrointestinales. Es una llamada de atención a los gastroenterólogos para este tema y deberíamos entonces involucrarnos en el manejo de la anemia con algunas herramientas diagnósticas básicas como manejar niveles de hemoglobina, índice hematométricos, la ferritina sérica, saturación de transferrina y algunas consideraciones especiales con la interpretación de los resultados en la ferritina sérica que nos deberían de llevar para no tener una confusión en el manejo de la anemia. Muy bien, entonces la ferritina sérica sabemos que es una reactante de fase aguda, tal como puede ser la proteína C reactiva y el fibrinógeno, y puede encontrarse también elevada en algunas otras patologías como infecciones, cánceres, enfermedades autoinmunes, diabetes no controlada y obesidad. Entonces, estas son las cosas que tendríamos que tener en cuenta también, y también valorar la tasa de saturación de transferrina. Entonces, pacientes con Helicobacter pylori positivo, con gastritis atrófica, enfermedad celíaca, gastrectomizados, con parasitosis intestinal, van a producir una pobre respuesta a la terapia de hierro vía oral. O también procesos que tengan inflamación crónica persistente, también van a tener alteraciones en el metabolismo del hierro y pobre respuesta a la terapia vía oral. Entonces vamos a tener que analizar y seleccionar qué paciente vamos a elegir para terapias de hierro vía oral. Miren, este es un estudio de cómo hay una muy buena respuesta en el manejo de la anemia cuando se da hierro por vía endovenosa. Entonces, quiero revisar con ustedes que la terapia de hierro endovenoso es importante en algunos grupos de pacientes,
tal como lo presenta el estudio de la doctora Ballester. Este es un estudio lindo. En primer lugar, a mí me llamó mucho la atención y se los quería traer porque es un hospital que tiene implementado este sistema del Patient Blood Management, que está relacionado a cómo van a manejar a los pacientes, y este es un estudio retrospectivo, es decir, ellos ya tienen implementado esto, y miren, seleccionan aquí un grupo de pacientes que habían tenido hemorragia aguda, no estoy hablando de un tema crónico, estoy hablando de una hemorragia aguda gastrointestinal, a pacientes que habían tenido este evento, y un grupo solamente recibió terapia de hierro endovenosa y otro grupo recibió una terapia combinada. Este es el punto interesante. Entonces, la optimización del manejo de los paquetes globulares, más aún en situaciones críticas y difíciles de donantes para este tema, deberíamos aprender a seleccionarlo, y el objetivo es básicamente mejorar oxigenación, así que no necesitamos colocar todos los paquetes globulares. Hemos visto que la transfusión restrictiva es muy importante y es la que mejores resultados da en temas de mortalidad y de resangrado, pero si nosotros adicionamos una terapia de hierro endovenosa, entonces hay un grupo de pacientes que se va a favorecer con un P estadísticamente significativo, como lo mostró la doctora en su estudio, o podríamos seleccionar a pacientes donde solamente reciban terapia de hierro endovenoso sin necesidad de recibir transfusiones sanguíneas. Quiero dejarles entonces con este mensaje que las transfusiones restrictivas deberían de ser la elección para los pacientes por la disminución de la mortalidad de los mismos, que no solamente el objetivo debería de ser elevar el nivel de hemoglobina a valores normales, sino también reponer los depósitos de hierro, y que una adecuada selección de pacientes para utilizar sustitutos de hierro oral o parenteral es muy importante, en una secuenciación y seguimiento al menos a 6 meses para saber si mi paciente está o no respondiendo a esta terapia. Bueno, quisiera agradecer la atención prestada. Les vamos a dejar con la presentación de un video y vamos a quedarnos en la plataforma dispuestos a escuchar si alguno tiene alguna pregunta, o podríamos suscitar un diálogo en relación a lo que hemos presentado. Muchísimas gracias.